Me despierto a veces, me despierto en medio de esta gran necesidad de hacerte mirar o poder cambiar el rumbo de mi vida lleno de conformidad. No comprendo cómo el alma puede mantenerse firme a la deriva cuando el cielo deja de alumbrar. No me dejaré vencer del miedo ni vivir de mis propios anhelos. Dejaré que el río de tu amor y tu perfecta voluntad lo inunde todo, lo llene todo, lo inunde todo un precipicio inerte de costumbres que me cercan sin dejarme atar, pretendiendo con sus luces que yo dé la espalda a todo lo que Dios con su poder me ha dado. Mi palabra no tiene sentido si yo cierro mi alma a lo que Dios ya dijo, si no creo que el amor de Dios me pueda sostener y me pueda levantar con su poder y su verdad, que no envejece nunca, que no envejece nunca y que no muere nunca. Muy buenas noches, amados discípulos del Señor Jesucristo. Que la paz del Rey repose en sus vidas, en sus corazones, en sus almas, y todo su ser esté siendo santificado por el Señor. Agradezco a Dios este día miércoles nuevamente dirigirme a ustedes, que estamos todos en las manos del Señor, dispuestos ya a celebrar un año más de nuestra patria libre. Vamos a invocar el nombre del Señor en una oración. Amado Dios, te damos la gloria, te damos las gracias, Señor, porque has sido muy bueno con nosotros, porque nos has, Señor, perdonado, has lavado nuestros pecados con tu sangre preciosa derramada en la cruz. Señor, nos has hecho hijos, has escrito sin que lo pidiéramos, ignorando. Tú inscribiste nuestro nombre en el libro de la vida, en tu libreta familiar eterna, Señor, y te damos toda honra, honor y gloria, Padre. Muchas gracias, Señor, y ayúdanos con tu palabra en esta noche. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a, antes de pasar a la palabra del Señor, quiero introducir el tema en una leve conversación. Se acerca un aniversario más de nuestra patria. Ya sabemos quiénes son los padres fundadores, lo que la historia nos dice, ¿cierto? Y hay bastante evidencia histórica de quiénes son los padres de la patria. Entre ellos también hubieron muchos héroes, heroínas, héroes anónimos. Tenemos al gran Bernardo Higgins Riquelme, tenemos a los hermanos Carreras, tenemos a la señora Paula Jara Quemada, tenemos a muchos, a Manuel Rodríguez también. Hay varios que entre ellos tuvieron bastante conflicto y la historia registra cosas bastante amargas, tristes, pero ya son historias. Ya no se pueden revertir. El asunto es que el próximo 18 de septiembre celebramos un año más de la primera junta de gobierno de lo que pasó a ser hoy la República de Chile. Me vino a la memoria hoy también algo que estuve metiéndome en una conversación con unos amigos hermanos que tengo también en algún sector de California, y ellos estaban discutiendo, lamentablemente una discusión muy desagradable, muy inapropiada, hermanos discutiendo quiénes eran los que merecían la tierra, que la merecían los aborígenes norteamericanos, porque ellos eran los habitantes originales, y que no tenían mucho que ver los afrodescendientes, lo que le llamamos nosotros, no tenemos otra forma de llamarle, los negros, ¿cierto? Y los hispanos tampoco, los anglosajones tampoco. Entonces, que los dueños de la tierra vendrían a ser
los nativos norteamericanos, lo que les llamamos pieles rojas, o se les llama pieles rojas, ¿cierto? Son incontables las tribus o pueblos aborígenes, aunque aborigen también es una palabra inapropiada, porque nadie vivía en la tierra cuando Dios la hizo. Entonces yo les mandé a decir, les mandé un mensaje, le puse el salmo que vamos a leer ahora, el Salmo 24:1, donde dice así: Salmo de David. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Sí? Ahora, si alguien preguntara por qué es de Dios, ahí en el versículo 2 dice: porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. O sea, Dios la hizo. ¿De qué material? De nada. Porque aquí no estamos hablando de cuando se va a construir algo, todo, después que Dios creó, todo necesita una materia prima. Pero la materia prima de Dios fue su voluntad, su poder y su palabra. Su palabra habló y las cosas fueron hechas. Eso lo aceptamos, yo lo acepto, pero con todo mi corazón. Que Dios creó todas las cosas de la nada. Que existía la nada y solo existía Dios. Y Dios por amor, porque Dios es bello, hermoso, sublime. No hay belleza inigualable a Dios. O sea, no hay belleza igualable a Dios. De hecho, el blanco del cielo, dice por ahí uno de los evangelistas que cuando el Señor Jesucristo se transfiguró en el monte, juntamente con Pedro, Juan y Jacob, sus vestidos se hicieron blancos, tan blancos como ningún lavador los puede hacer en la tierra. La sinfonía de los colores del cielo están descritos en la palabra, y la palabra es ilimitada. La limitación para entender las cosas está en nuestra mente finita, en nuestra mente de personas caídas, una especie caída el ser humano a través del pecado. Entonces, hoy día hay personas que pretenden adueñarse del mundo, y siempre han habido. De hecho, el primer dictador es Nimrod, que dice que era vigoroso cazador delante del Señor, pero no que Dios lo admiraba, sino que de delante de Dios como que desafiaba a Dios. Y quién sabe quién es Nimrod. Solamente por la misericordia de Dios sabemos quién es Nimrod, porque no existe. Han pasado dictadores de todas las tendencias, y Dios sigue, y la tierra sigue, ¿ya? Pero la palabra de Dios nos dice que Dios, cuando puso, escuche bien, al hombre en el huerto de Edén, vamos a mirar en Génesis, vamos a ir a Génesis, en el capítulo 2 del libro de Génesis, dice en el 7: entonces el Señor Dios tomó al hombre del polvo de la tierra y sopló de su nariz aliento de vida. ¿Ya? Vamos a leer hasta el 17. Y fue el hombre un ser viviente. Viviente en el sentido distinto a los animales. Porque los animales, la vida de los animales es una vida, como lo hemos dicho, una vida una vida animal, sin inteligencia, dotados de grandes cualidades por la mano de Dios. En el olfato, el oído, velocidades, en la capacidad de volar, la capacidad de reptar, otros animales, la capacidad de vivir felices bajo la tierra, otros en el mar. Donde va uno hay vida animal, pero al hombre lo hizo distinto, porque en el hombre puso alma, y en el alma están asentados los sentimientos y las emociones. Somos muy distintos, por eso dice que fue el hombre alma viviente.
y fue lo último que Dios creó, la corona de la creación. ¿Ya? Entonces dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, cosa que no hizo en los perritos, no hizo en los gatitos, no hizo en los ratoncitos, no hizo en los elefantitos, no hizo en nadie más, solo en el hombre sopló aliento de vida. Es decir, puso alma en el hombre. Y el hombre, cuando se levanta y empieza a caminar, descubre que viene con sentimientos y dotado de una gran inteligencia, con la capacidad de pensar. Y en el 8 dice, y el Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Y tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es decir, puso al hombre en el huerto de Dios. El huerto no era de Adán, lo puso Dios ahí. Aunque le hubiese dado un título de dominio, todos los títulos de dominio, a través de los siglos, donde habita el ser humano, han ido pasando de mano en mano. Unos por muerte, otros por herencia, otros lo vendieron, a otros se les quitó. Pero le digo hoy, querido hermano, y dígale a la humanidad que nadie es dueño de nada en este mundo, nadie. Solamente administramos, aunque tengamos a nuestro nombre un pedazo de tierra, aunque tengamos a nuestro nombre una habitación o un conjunto de habitaciones llamado casa o departamento, todo le pertenece a Dios. Todo. ¿Cuál será el destino de esto? Usted ve que la gente se mata. Hay estafas. Hay gente que ha matado a otra para quedarse con el terreno, con sus cosas. Pero la palabra de Dios dice en el Salmo 24:1, Salmo de David, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, o sea, desde el ser humano hasta el animal, hasta el bicho más pequeñito, hasta el bicho microscópico, dentro de los seres creados, desde el minúsculo plancton hasta la enorme ballena, desde los animales más lentos, como el perezoso, como el caracol, como la tortuga, hasta el guepardo, chita, que puede correr a 120 kilómetros por hora, o como el halcón peregrino, que puede desplazarse hasta 350 kilómetros por hora sobre su presa desde los aires. Porque Dios creó cada ser existente en la tierra, y como corona de la creación nos puso a nosotros. Nosotros habitamos hoy en un lugar que se llama Chile, y debiéramos ser patriotas, no nacionalistas. Le explico qué es un patriota y cuál es un nacionalista. El nacionalista odia a las personas de otros lugares, odia a las demás naciones, las odia. El patriota ama su tierra, ama a su gente y puede amar a cualquier persona de cualquier país. Puede tener amigos en cualquier país. El patriota no busca enemigos. El nacionalista sí. De hecho, el partido nazi se llama Nacional Socialista. Y no vamos a entrar en la política partidista hoy porque es muy desagradable.
Porque por lo menos la Biblia me da a mí y a ti una gran noticia. Todo es de Dios. Y Dios un día va a recuperar las cosas. Las va a tomar. No porque no quiera hoy, porque Dios puede hacerlo. Dios da una palabra y no se elimina a todos. Pero Dios deja y permite que sus planes sean llevados a cabo, porque cuando Dios dice, así es. Así es. Y como chilenos debiésemos sentirnos honrados de nacer en un país como Chile. Yo siempre le digo, Señor, qué lindo el país en que me haces vivir. Algunos dirán, sí, pero es que Chile se tomó por una guerra económica. Todas las guerras tienen un tinte económico. Y las que no, son por ansias de poder, como la política de hoy. Que los partidos políticos, especialmente donde no hay temor de Dios, quieren tomarse el planeta para subyugar al hombre, para hacerse dueños de la vida y de la libertad del hombre. Cuando digo hombre me refiero al género humano. Cuando hay una frase, la explotación del hombre por el hombre, ¿sabe de quién viene? Bueno, de una persona que sí, que lo que quería era explotar al hombre para utilizarlo como meros instrumentos, para esclavizar. En la misma manera en que la antigüedad, en los grandes imperios, especialmente el imperio romano, en que a los esclavos se les llamaba res, así como el ganado, una res. ¿Y sabe lo que significa res? En el origen de la palabra significa cosa. Nada más que eso. Los esclavos eran cosas. Y los esclavos eran seres humanos y son seres humanos que Dios creó para darles gozo, para darles vida y alegría. Entonces no es Dios el que hace sufrir al hombre. Es el mismo hombre cuando se deja llevar por los pensamientos incrustados por Satanás, el diablo, el enemigo de los hombres y enemigo de Dios. Dios no es enemigo del diablo. ¿Sabe por qué? Porque Satanás para Dios no significa nada. Porque si dijéramos que Dios es enemigo del diablo y que el diablo es enemigo de Dios, como que lo pondríamos en fuerzas equiparadas. No, el diablo puede pelear con el arcángel Miguel, aunque siempre el poder divino va a vencer. La Escritura dice que en el tiempo del fin, tal vez sea dentro de poco, después del tiempo en que nos saque el Señor de la iglesia, va a haber una gran batalla, una batalla decisiva en los aires, en que va a luchar el arcángel Miguel contra el diablo y sus principados y potestades. La batalla es constante, pero la batalla ya tiene un ganador, el arcángel Miguel, porque Satanás no pudo contra Jesucristo, no puede contra Dios, no puede. Entonces no pongamos, a veces yo leí un título cuando estudiaba demoniología. Escuche, demoniología significa, está dentro de lo que es la neumatología, o sea, el estudio de los espíritus, de los ángeles, de los demonios, los estudios que se puede entender acerca del espíritu humano, en lo cual también entra la teología, porque teología significa estudiar lo que es el amor, la bondad y la persona divina de Dios, porque Dios quiere que los conozcamos mucho mejor. Y yo leí un libro que me desagradaba, se llamaba Entre Cristo y Satanás. Lo que hablaba el libro era lo siguiente, que era la lucha constante que Satanás ejerció contra Jesús cuando estuvo en la tierra. Pero el título me sugiere a mí como que están al mismo nivel y jamás Jesús estuvo en el mismo equiparado al diablo, jamás. Jamás. De hecho, Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Y Satanás se apartó un tiempo, le tuvo que obedecer. Los demonios le obedecían a Jesús. ¿Dónde? En esta tierra. Porque en esta tierra está el diablo. En esta tierra trabajan los demonios, trabajan en las regiones celestes, en el segundo cielo. Un lugar que nosotros no podemos ver, no podemos tocar ni oír, pero que sabemos de su existencia. Y cuando tenemos una búsqueda de la presencia de Dios, cuando tenemos una real comunión con Dios, podemos entender mejor el trabajo que hay en las tinieblas, el trabajo que hay en los seres de luz, que son los ángeles de nuestro Señor, los
querubines, los serafines, los arcángeles y los ángeles de Dios. Y podemos entender la maldad extrema, la maldad sin límite de los principados, potestades, de las huestes de maldad en las regiones celestes, de los espíritus caídos que siguieron a Satanás el diablo. Y la ilusión es que el hombre es dueño de todo. De hecho, hay muchas personas que pensaron que iban a ser dueños de todo y ya no existen, no están. Y algunos de ellos murieron sin conocer a Jesucristo. La tierra es del Señor. Chile le pertenece al Señor. Y por eso en mi oración le digo, Señor, defiende tu país, porque es tu país, Señor. Porque Dios escogió una nación para sí, la gente. Pero Dios no tiene interés en la tierra, tiene interés en ti y en mí. Y en cada uno de los hijos de Dios que están esparcidos en otros continentes, en otras naciones, en otras banderas, bajo otros idiomas, bajo otro color de piel. Porque Dios lava de pecado a todo aquel que se acerca mediante Jesucristo a su presencia, que es la única forma de acercarse a Dios. Quiero que miremos Mateo, por favor. Mateo, ya entendemos que Dios puso al hombre en el huerto de Edén, lo puso Dios. ¿Para qué? Para que lo trabajara, lo guardase, para que trabajara y lo guardase. Por tanto, el trabajo es una bendición de Dios, no es una maldición. Mateo 28. Mateo 28, dijimos, parece que lo dije mal, pero es Mateo 28. En Mateo 28 sabemos que el evangelio de Mateo es el evangelio del rey, del rechazo. Y aparece el triunfo final de Jesucristo en su ministerio. Capítulo 28. Después que Jesús murió, estuvo 3 días sepultado, 72 horas, resucita de entre los muertos, con un cuerpo glorioso, el mismo cuerpo, pero glorificado. Jesús aún tiene las heridas. Jesús aún tiene la herida en su costado, tiene las heridas en sus manos y en sus pies. Son la demostración, son la boleta, son la factura que Él pagó para comprarnos a mí y a ti. Y cuando resucita, en el 18, dice algo potentísimo, maravilloso. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, todo el poder lo tiene Jesús sobre esta tierra, sobre cada continente, sobre cada partícula de agua, sea dulce, sea agua salada, sea en estado líquido, sólido o gaseoso. Jesucristo es el Señor de la tierra y del cielo. Por tanto, aún es dueño del tercer cielo, donde está la habitación de Dios nuestro Padre. Jesús es dueño del segundo cielo. Es dueño del primer cielo, el cielo de los astros, del universo físico. El segundo cielo es un cielo espiritual donde habitan demonios y ángeles, donde se producen las más terribles y cruentas batallas, siempre ganadas por los ángeles de Dios, siempre. Porque el poder de Dios es infinitamente superior y porque hay pelea por ti y por mí, por ti y por mí. Satanás asignó un demonio poderoso a cada nación territorial. Eso lo dice la palabra de Dios, aunque no lo expresa así espíritu territorial, pero aparece especialmente en muchos pasajes bíblicos y específicamente explicado en el libro de Daniel. Pero no estamos en ese tema hoy, ¿ya? Entonces, si Jesús tiene todo el poder, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. O sea, Jesús es el dueño de todo.
Aunque usted arriende, aunque usted tenga una casa a nombre suyo, todo es del Señor. Y un día el Señor va a venir y va a tomar lo que le pertenece. Se van a terminar los títulos de dominio por los que tanto hemos sufrido, por los que tanto hay hombres y mujeres que han sufrido, mucho. Pero Dios quiere seres humanos que cuiden, que ordenen, que no contaminen, y no me refiero a la contaminación física, porque si seguimos normas de conducta, podemos vivir sanos y limpios. La verdadera contaminación del planeta es el pecado. Es el pecado. Es transgredir las normas de nuestro Dios, la palabra, las leyes de nuestro Dios, sean leyes espirituales, naturales, leyes sociales. Hay leyes para todo en la palabra de Dios. Y cuando no respetamos sus leyes, vienen los desastres. Sí, vienen los desastres. Quiero que miremos, por favor, Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, solamente el versículo 10. Solamente el versículo 10. Apocalipsis 5, 10. Dice así la palabra de Dios. Nosotros, escuche bien antes de leer, lo que aparece acá es la adoración al Mesías celestial, a nuestro Mesías. Adoración que le daremos en la habitación de Dios. Y dice la palabra del Señor que ahí Jesús mostró que Él era el único digno de abrir sellos, de revelar cosas en el tiempo final, y ya reveló muchas para nuestro tiempo y para los tiempos pasados. Y hay cosas que Dios no las revela porque no las podemos entender. Pero aquí aparece, por ejemplo, en el capítulo 4 primero, vamos a ver, y dice la palabra de Dios, habla de 24 ancianos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esos 24 ancianos, 12 representan a Israel y 12 representan a la iglesia del Señor Jesucristo. Son ancianos simbólicos. Son los gentiles redimidos y los judíos redimidos que están delante de Dios. ¿Y qué va a hacer el Señor con esta gente, con nosotros y con todo ser humano que se salve? Versículo 10 dice: y nos has hecho para nuestro Dios, ¿quién? Jesús, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos sobre la tierra. Los que no crean, ríanse. Los que no creen, búrlense. Pero el que mora en los cielos se burlará. Él se burla. Él sabe hacerlo muy bien. ¿Ya? Escuche usted. La tierra es del Señor. Y los hijos de Dios reinaremos sobre la tierra. Entonces alguien pregunta, pero hay algo que no entiendo. Si reinaremos sobre la tierra, ¿por qué se habla de que nos iremos a vivir al cielo? Es que cielo abarca todo. Recuerde que todo poder le he dado al Señor Jesucristo en el cielo y en la tierra. ¿Ya? Y aquí dice bien claro en el versículo 10, 5:10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. No solo somos salvados, sino que también seremos reyes. Y los reyes reinan. No puede haber un rey sin reino. ¿Y a quién gobernaremos? ¿A los árboles? No.
Gobernaremos a las naciones que sobrevivan a la gran tribulación. Gobernaremos a los que no mueran en la gran tribulación. Gobernaremos sobre ese remanente que será liberado para servir a Dios en la tierra y que luego de 1000 años se volverán a ir contra Dios. ¿Por qué reinaremos? ¿Qué es lo que se dice hoy? Yo leo, escucho, entro a las RRSS, redes sociales, y cuando aparece un pastor que habla cualquier cosa, veo columnas de gente que los maltrata. Los pastores que le quitan la plata, cuando dicen que el pastor le quita la plata a la gente, no solo están diciendo que el pastor es un ladrón, sino que los hermanos son un montón de gente sin inteligencia, que son gente que no tiene cerebro. Yo siempre le respeté a la iglesia, aún cuando no conocía al Señor. Yo decía, bueno, esa gente por algo cree en Dios y por algo dan. Por algo dan. Entonces yo siempre le digo, no se preocupen tanto que la gente da, pregúntele por qué da. Se van a llevar muchas sorpresas. Y ofenden. Y ofenden. Hoy día un pastor, decirle a un pastor a la gente de este mundo, especialmente a los progresistas, el pastor es un ladrón, asaltante, mentiroso, violador, aunque sea un hombre de Dios. Aunque sea un hombre que ama a Dios y ama y honra su palabra. Porque el mundo nos trata mal, te trata mal a ti. Dijo el Señor que no seríamos aborrecidos de toda la gente por su nombre. Jesús lo dijo. Entonces Dios nos dará la oportunidad de reinar sobre los que nos maltrataron, aún sobre los religiosos. Escuche algo. Vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 3. ¿Ya? Vamos a leer del 1 hasta el 9. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal, amor de hermanos en Jesucristo. De nuevo, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, con mayúscula. El verdadero, con mayúscula. El que tiene la llave de David, del trono, del reino de David. Que el Señor le prometió que sería un reino eterno. Un trono eterno, con sucesión eterna. Y el gran sucesor en la carne de David, que era descendiente de Abraham, el Señor Jesucristo. Dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. O sea, ¿ante quién se postra la gente? ¿Ante quién se postraban los antiguos? A los reyes. Escucha, hermano, hermana, escucha, discípulo, discípula. Cuando estemos glorificados gobernando sobre esta tierra, que gobernaremos 1000 años en esta tierra. 1000 años. Todos los que te maltrataron y sobrevivan se van a postrar ante ti, ante mí. Y si no creemos esto, váyase al mundo, porque si no le cree a la palabra de Dios, no le va a creer a nada. Mientras tanto, ejercemos un sacerdocio, porque oramos por el país,
oramos por los políticos, porque Dios tenga lástima de esta gente que ha destruido el país, de todos. No hay ningún partido político bueno, aunque hay personas más honestas que otras, pero gobernaremos sobre esta tierra. ¿Entienden la grandeza de quien nos llamó? 1000 años va a durar nuestro reino, lo mismo que Hitler quería, gobernar 1000 años. Y en la tierra ningún imperio ha gobernado 1000 años, ninguno. El imperio que se prolongó más en el tiempo fue el Imperio Romano, casi 5 siglos. Y el otro imperio religioso que ha gobernado más o menos del año 300 hasta hoy es el imperio religioso de la Iglesia Católica Romana. Pero es un imperio que no le agrada a Dios, porque hablan de Dios pero están muy lejos de cumplir su palabra, aún sabiendo que ahí hay gente honesta y sincera, que un día se encontrará realmente con el Evangelio. Entonces gobernaremos. Aquí dice que esa gente se postrará a los pies de la iglesia del Señor. Maravilloso, ¿no? Vamos a ver el último texto. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Segunda a Timoteo, capítulo 2, antes de Hebreos. Segunda Timoteo, en el capítulo 2, dice 2, 11 y 12. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Esto no solo es físicamente, sino espiritual, porque hay muchos hombres y mujeres santos de Dios que conocieron al Señor y vivieron una vida en santidad y nadie los mató. Murieron enfermos, murieron ancianos, da lo mismo, se fueron con el Señor. ¿Dónde hemos muerto realmente? En la cruz con Jesucristo. Y al ser bautizados, somos sepultados, y cuando nos sacan del bautismo, resucitamos nueva vida con el Señor. Y dice de nuevo el 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y el 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Y el B dice, si le negaremos, Él también nos negará. Y si somos infieles, Él permanece fiel. Pero el tema de hoy es que si sufrimos, también reinaremos con Él. Así que parte del sufrimiento, de las cosas, mira, hay gente del mundo que sufre más que nosotros, pero su sufrimiento es como vano. Hoy día vi una persona que lloraba, que vive en situación de calle. Abandonaron unos hijos por ahí. Y anoche le quemaron su ruca. Le quemaron la ruca y lloraba. Entonces uno dice, y no tiene problemas porque trabaja estacionando autos y recibe mucho dinero, porque yo lo he visto. Pero lloraba porque le habían quemado su casa y porque su esposo estaba hospitalizado por alcoholismo severo. Entonces uno dice, bueno, se buscaron esa vida. Eso no es sufrir por Jesucristo, eso es ser presa de los propios pecados. Pero cuando a ti te persiguen por seguir al Señor, cuando se ríen de ti por predicar el Evangelio, cuando pones por ahí en las redes sociales una frase que glorifica a Dios y te responden con risas burlonas. Un día reinaremos con Él. Aquí dice, 12, si sufrimos también reinaremos con Él.
O sea, vamos a gobernar en esta tierra que le pertenece a Dios. Algunos hermanos con los que yo hablo tienen propiedad. La mayoría no. Pero ¿sabes qué? El Señor ha prestado a los seres humanos la tierra para que la administren. Y el hecho que algunos tengan casa propia y otros no, alguien falló en el camino. Tus antepasados fallaron. ¿Por qué yo cuando era un joven no tenía dónde vivir? Sino en terrenos prestados y a veces arrendados por muy bajo arriendo antes en Chile. Porque cuando mis padres tuvieron la oportunidad de comprar casa, 2 veces tuvieron oportunidad de comprar grandes casas, casas muy grandes, no lo hicieron, no lo hicieron. Entonces yo no puedo culpar a Dios por el error de mis padres. Pero el Señor me promete que reinaré en esta tierra, en su tierra, porque hasta el aire que respiramos le pertenece a Dios. Así que la tierra no es de los indios de la India. Chile no es de los chilenos, sino que los chilenos debemos vivir en ella, amar, cuidar esta tierra, honrarla, amar nuestro himno patrio, sobre todo al final que dice que la tumba será de los libres o el asilo contra la opresión. Y termina diciendo, o el asilo contra la opresión. Debemos orar, no debemos permitir ser prisioneros de los políticos en nuestro país. Pidámosle a Dios la ayuda, porque nuestra vida le pertenece a Él, porque todo es de Él, todo es de Él, todo. No hay nada que no sea de Dios. Un día tomará el diablo y lo echará al lago de fuego. Tomarán anticristo así como un hilo los ángeles y lo van a amarrar, lo van a tirar al infierno. A Satanás lo van a encarcelar, lo van a enyugar, lo van a encadenar, así como nada. Porque ahí se manifestará todo el poder de Dios. Estamos esperando, Señor, que vengas por nosotros. Sabemos que la tierra es tuya. Sabemos que esto, el plástico, el petróleo del que se hicieron estos plásticos, te pertenecen a ti. Sabemos que la madera con el que se hicieron las hojas de esta Biblia te pertenecen a ti. Los metales de que se hicieron este micrófono, los elementos con los que se trabaja la electrónica, todo te pertenece a ti. Y por eso te honramos en esta noche. Y por eso te damos honor, honra y gloria. Y te damos muchas gracias. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amado, pónganos su like y ponga su saludo. La paz del Señor sea con ustedes y felices patrias, patriotas. No olviden poner su bandera. No olviden lucir su bandera con honra. No se olviden. Usted no debe ser nacionalista, debe ser un patriota. Y debe amar a los patriotas de otros países. Y sentirse bien cuando veo que otros patriotas defienden sus países, defienden su bandera, defienden sus himnos, defienden el concepto de lo que es el territorio nacional, que Dios permitió que los seres humanos pusieran y parcelaran la tierra en países, estados, naciones, repúblicas. Y en estos lugares geográficos de la tierra que Dios creó, recuerde siempre el Salmo 24:1, Salmo de David: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Por qué? Porque Dios la hizo. Es dueño de lo que hace. Dios, eres dueño de todo, Señor. Eres dueño de todo y no necesitas nada. Y nosotros, siendo dueños de nada, humanamente, y debido a nuestra fragilidad, lo necesitamos todo. Te adoramos, Señor, por siempre. Amén. La paz de Jesucristo sea con ustedes.